Hola, saludos desde Ronda. Bienvenidos a la cuarta y última sesión del primer ciclo del seminario web Aplicación de las ciencias genealógica y heráldica en la investigación histórica, organizado por la Real Maestranza de Caballería de Ronda. Como ya bien es sabido, este ciclo de conferencias en formato digital, que tendrá su segunda entrega entre el 22 de septiembre y el 13 de octubre, es el punto de partida del calendario de actividades que, con motivo de la celebración del 450 aniversario de la fundación de esta Real Maestranza, tendrá su momento culminante en el año 2023. La ponencia que se emitirá a continuación, algunas pautas generales para el estudio histórico de la nobleza, viene de la mano de don Juan Cartaya Baños, al que vaya por delante agradecemos su total predisposición a participar en este ciclo. Don Juan es doctor en Historia Moderna y licenciado en Historia del Arte. Es miembro de la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía, como correspondiente por Sevilla, también de la Academia Andaluza de la Historia o de la Academia Belgo-Española de Historia, entre otras. Forma parte también del Centro de Estudios Históricos que impulsa esta Real Maestranza para los estudios sobre la nobleza. Asimismo, es miembro del Grupo de Investigación de la Universidad de Sevilla, especializado en la historia social y de las instituciones, siendo su línea de trabajo el estudio de las élites sevillanas de los siglos XVI y XVII. Es autor de varios libros, entre los que podemos citar Para ejercitar la maestría de los caballos, la nobleza sevillana y la fundación de la Real Maestranza de Caballería en 1670, publicado por la Diputación de Sevilla en 2012, La pasión de don Fernando de Añasco, limpieza de sangre y conflicto social en la Sevilla de los siglos de oro, publicado por la Universidad de Sevilla en 2014, La nobleza de las letras, don Diego Ortiz de Zúñiga, un historiador en la Sevilla del 600, publicado igualmente por la Universidad de Sevilla en 2021, y especialmente Libro de algunos ricos hombres y caballeros hijos d'Algo que se hallaron en la conquista de Sevilla y relación de su linaje y descendientes de 1652, del que fue editor y que fue publicado por esta Real Maestranza y por la editorial Pretextos en 2015. Tiene también en su haber el blog temático Aristocracias, un divertimento académico sobre las élites en la historia, que les recomendamos muy vivamente. La exposición que comenzará a continuación creemos que resultará del total interés de todos los asistentes, ya que ofrecerá una serie de ideas generales acerca del concepto de nobleza en España y Europa, recorriendo a través de premisas y ejemplos concretos los rasgos propios y característicos del estamento, además de su evolución histórica desde la Edad Media hasta la contemporánea. Recordamos que los asistentes podrán realizar preguntas a lo largo de la conferencia en el apartado al efecto de la aplicación y que al final, en función del tiempo, trasladaremos algunas de ellas al ponente para su posterior comentario. Decir también que todas las conferencias se están subiendo progresivamente al canal de YouTube de la Real Maestranza llamado Cultura RMR. Ya se encuentran disponibles las dos primeras y el viernes, pasado mañana, estarán disponibles la tercera. Por cuestiones técnicas, les avisamos que debido al dispositivo utilizado por el ponente, una vez que comparta su presentación, solo se verá esta en pantalla. Y sin más, no queremos retrasar el inicio ya de la conferencia, cedemos la palabra a don Juan Cartaya Baños y agradecemos el interés y la participación de todos los asistentes. Muchas gracias. Bueno, muy bien, pues muchas gracias a todos, muchas gracias a la Real Maestranza por su invitación,
por este rato que vamos a estar juntos, ustedes y yo. Y bueno, por supuesto también muchas gracias a ustedes por asistir, porque sin ustedes, evidentemente, pues esto tendría poco interés o realmente tendría poco sentido. Con lo cual, en este tipo de cuestiones siempre el público pues, es fundamental en cuanto a su asistencia. Y por supuesto, pues como digo, muchas gracias a la Real Maestranza y bueno, pues a todos ustedes por permitirme estar aquí en esta tarde. Voy a presentar pantalla y vamos a empezar con la transmisión de la presentación. Bien, yo he querido titular esta ponencia que me trae a ustedes esta tarde con este título, algunas pautas generales para el estudio histórico de la nobleza. Como ustedes verán, a medida que vayamos avanzando, me temo que he sido quizás demasiado ambicioso. Entonces tengo que decirles que posiblemente tendré que picotear en algunos casos y profundizar a lo mejor en otros, porque bueno, el tiempo que tenemos, que lógicamente es un tiempo limitado, pues también hace difícil que podamos ver con la profundidad que desearíamos pues todo aquello de lo que vamos a hablar. Sin embargo, como digo, hablamos de pautas generales y por supuesto pues también les animo a ustedes a profundizar en las cuestiones que les puedo ofrecer, ¿no? Yo soy historiador social, entonces evidentemente también de lo que les hablaré va a estar pues muy mediatizado por mis circunstancias como historiador, es decir, por cómo entiendo yo la historia y cómo pues ya intento también explicar, pues bueno, en este caso un estamento, el estamento nobiliario, desde el punto de vista, como digo, de la historia social. Aquí hablaríamos entonces, pues bueno, de una serie de elementos que yo entiendo que son puntos de partida, ¿eh? En todas las sociedades, absolutamente en todas, siempre ha habido un grupo que ha ostentado la preeminencia social o que ha tenido más influencia o, bueno, o ha gozado de esa excelencia, de esa eminencia, que son, como vemos aquí también, términos, bueno, que en general se han solido asociar a estas aristocracias o a estas noblezas, teniendo en cuenta que son dos conceptos diferentes a lo largo de la historia de la humanidad. Entonces, bueno, desde siempre en las culturas del pasado, pues han aparecido esa distinción por mérito, por valor, por riqueza. En la antigua Roma, pues, por ejemplo, nos podemos acordar de esa división bipartita, ¿no?, entre los honestiores y los humiliores, es decir, aquellos que gozan de privilegios, ¿no?, que serán pues, fundamentalmente los miembros del Senado, incluso los miembros de la clase ecuestre, y luego pues, los humiliores, que serán básicamente las capas populares de la sociedad. En la antigua Bizancio, por ejemplo, hablamos también de esos clarísimos huilos, ¿no?, esos personajes asociados a la corte que tenían pues también gran influencia, que bueno, tenían un papel político, social, económico, ¿no? Evidentemente también hay una cuestión importante y es la transmisión de esta distinción. Es decir, ¿qué sentido tiene disfrutar de todo esto si yo no lo puedo transmitir al futuro? Entonces, una de las claves, una de las pautas de las que vamos a hablar también aquí hoy va a ser esa transmisión, esa transmisión de la distinción, de cómo esa distinción se va a ir posteriormente reproduciendo en generaciones sucesivas y también en siglos incluso sucesivos. Porque estamos hablando también de un grupo que no es un grupo numeroso. Es decir, hablamos de un grupo pequeño, en realidad. También, evidentemente, es obvio que cuando hablamos de excelencia estemos limitando, porque no todo el mundo puede ser excelente, ¿no? En la Polonia, por ejemplo, de la Edad Moderna, la nobleza ocupaba aproximadamente un 8% de la población. En Francia aún era más reducida. En Francia estamos hablando aproximadamente de un 1% de la población. Y en España, pues depende, porque no es lo mismo la España del norte, que es una España pues, más ahidalgada, si la queremos llamar así, que por ejemplo la España del sur, en donde los privilegiados son mucho más reducidos, pero también es cierto que tienen mucha más capacidad económica, son mucho más ricos y tienen también, pues evidentemente, unas posibilidades sociales que a lo mejor, pues estos nobles, pequeños nobles, con unas propiedades muy parceladas, muy reducidas, con pocos ingresos y pocos recursos, del norte de España, pues podían tener evidentemente una influencia, como digo, menor, ¿no? Luego hay una cuestión que yo quiero también mencionar ahora, aunque luego la veré con más
con más profundidad. Y es que estamos hablando de un sistema que en realidad es un sistema concluido. Es decir, es un sistema concluido porque, bueno, desde la distinción de Estado, en realidad la sociedad estamental no existe. Con lo cual, bueno, ¿eso significa que no existe la nobleza? Claro, aquí hay una cuestión también importante de muchos matices, ¿no? Cuando yo estudio, por ejemplo, los nobles sevillanos del siglo XVI y XVII, estoy estudiando unos grupos sociales que, bueno, viven en un contexto en el cual están perfectamente ubicados y perfectamente entendidos. Pero en cambio, si yo hoy en día quiero mencionar pues miembros de este estamento de la nobleza, pues tengo que hacerlo evidentemente con muchos matices. Pero como digo, de eso hablaremos después con un poquito más de detalle, ¿no? Una de las cuestiones también que quiero diferenciar es el término aristocracia y el término nobleza. Evidentemente el término aristocracia proviene de gobierno de los mejores, es decir, normalmente se asocia a un modelo oligárquico de poder que ya existía, por ejemplo, en la antigua Grecia, Aristóteles nos habla, ¿no?, de estos modelos aristocráticos. Y luego también cuando hablamos de nobleza estaríamos hablando pues de una nobilitas, es decir, de una clase regente, de una sociedad estamental y privilegiada, en donde el poder pues deriva del nacimiento. Yo me acuerdo, y nunca me olvido, de cómo el rey Felipe II obliga al duque de Medina Sidonia a llevar su escuadra, esa famosa felicísima armada, a combatir a los ingleses, y lo hace, entre otras cosas, alegando que el linaje del duque de Medina Sidonia es un linaje eminente en la guerra. No importa que el duque de Medina Sidonia no se haya montado en un barco, y no importa que el duque de Medina Sidonia no sepa dirigir una escuadra, sino que se supone que precisamente por esa eminencia del nacimiento, pues en algún momento dado, pues va a ser capaz o va a poder desarrollar pues el cargo para el cual se le ha encomendado, ¿no? Hay una cuestión también que es el tema del origen legal, el origen del honor, el origen del privilegio. Bueno, aquí hablamos evidentemente de muchos factores, ¿no? Esas famosas noblezas inmemoriales, que luego en el fondo no lo son tanto, porque en realidad en el siglo XIV, XV, hay en España, al igual que ocurre también en Inglaterra, hay casi una especie, podríamos decir, de harakiri colectivo de la nobleza, en el cual pues la nobleza va a cambiar, cambiarán los linajes, cambiarán los individuos, ¿no? Pero sí es verdad que el rey es la fuente de mercedes. Y en este sentido, pues bueno, el origen legal del privilegio suele estar siempre, habitualmente, asociado al rey. Porque el rey a lo mejor no es, digamos, el emisor, pero sí es el confirmador, ¿eh? Luego también nos podemos encontrar con sistemas de hidalguías universales, de sistemas en los cuales se defiende la libertad colectiva, el caso, por ejemplo, de Vizcaya, etcétera, ¿no? En el cual se defiende que los habitantes de un determinado territorio pues son hidalgos de natura, ¿no? Y también hay que pensar que este concepto de nobleza, en el que evidentemente el noble es privilegiado, y es privilegiado pues, porque no tiene que pagar determinados impuestos, porque no puede ser encarcelado por deudas, etcétera, 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 pues no solo se limita a esa fiscalidad. Sí, hoy en día, evidentemente, nos sería maravilloso para nosotros que tuviéramos un privilegio que no nos hiciera pagar pues, el IRPF. Evidentemente, yo creo que nos daríamos guantazos. También tenemos que entender que es obvio que en su momento pues la nobleza litigara todo lo que tuviera que litigar, ¿eh? para poder defender esos privilegios también. Pero en cualquier caso, el privilegio, como digo, no solo es un privilegio fiscal, sino que también es un privilegio social, es decir, el prestigio social, el estatus, todo eso está ahí. Y esto hay que defenderlo. Es decir, ¿dónde se defiende? Bueno, pues se defiende fundamentalmente bueno, una España tan papelista como es la España de los siglos XVI y XVII, pues la Chancillería, la Sala de los Hijos de Algo, demostrando actos positivos. Mira, es que mi abuelo pues fue alcalde por el Estado Noble, ¿no? Es que yo no pago la sisa de la Blanca de la Carne, es que, etcétera, ¿no? Yo formo parte de esta institución, que es una institución en la cual se pide nobleza, limpieza para ingresar en ella. Evidentemente, incluso de conflictos generaban, bueno, unos costes muy elevados. Y bueno, también es cierto que hay parte de la nobleza, una nobleza pauperizada, que no es capaz de poder enfrentarse a los fiscales de la Chancillería o a las villas en las cuales se van a vecindar en un pleito larguísimo, eterno y costosísimo, y bueno, prefieren a lo mejor en un momento dado renunciar
a esos derechos que se olvidan y que de pronto pues convierten a estas personas en uno más dentro de la masa popular. De todas maneras, es cierto que la nobleza se demuestra, por lo menos en aquel momento, la nobleza se demuestra con probanzas, probanzas para cofradías, probanzas para órdenes militares. Y los que hemos trabajado con este tipo de expedientes, vemos expedientes larguísimos, inmensos, en los cuales vemos testificales repetidas, en las cuales vemos todo tipo de informaciones y de documentación que se va a aportar, se va a entregar para, bueno, considerar obviamente lo que sería un veredicto favorable a lo que estamos pidiendo, ¿no? Y luego hay otra cuestión también importante y que a lo mejor, pues, bueno, quizás la gente no entiende muy bien la diferencia que hay. Y es el concepto distinto entre nobleza y limpieza de sangre. Es decir, hay bueno, un historiador español que hace ya algunos años planteó pues una idea muy, a mí me parece muy simpática y siempre la comento, una idea muy acertada, que es, digamos, que bueno, lo que sería la limpieza de sangre pues sería una forma de nobleza castiza, es decir, evidentemente no se prueba nobleza, pero sí se está probando para las clases más populares también, que no están o no tienen una mezcla de sangres que en un momento dado pues pudieran ser complicadas o conflictivas, ¿no? Hablo del tema de los conversos y aquí se habla, pues por ejemplo, de moriscos, de judíos, se puede hablar de mulatos, de negros, etcétera, ¿no? Es decir, una sociedad en la cual, pues también, aunque bueno, hay muchísimos derechos legales para determinados miembros de determinadas minorías sociales y hay cierta protección en algunos casos, estoy hablando por ejemplo de las leyes de India y tal, pues bueno, para ingresar en determinadas corporaciones o en determinadas hermandades o en determinadas cofradías, pues la limpieza de sangre es un elemento fundamental. Y ahí tenemos el conflicto, porque muchos nobles no son ni pueden ser limpios de sangre, porque de hecho, a partir del siglo final, del siglo XV, con la instauración de la Inquisición y luego del siglo XVI, XVII, vamos a ver pues verdaderas añagazas por parte de muchísimos linajes nobles que van a tener o que van a buscar ocultar de alguna manera esos orígenes comprometidos, porque son orígenes que en realidad en un momento dado les cuestionan y les podrían impedir acceder a, esta, a estos puestos, a estos cargos. De todos modos, tampoco dramaticemos, porque en realidad el sistema era muchísimo más poroso y mucho más sencillo, mucho más fácil de evadir o un momento dado de poder soslayar de lo que a lo mejor podemos pensar. De la nobleza se ha hablado mucho, mucho, muchísimo. Y ahí para eso está, entre otros, el tratadista nobiliario. Es decir, el tratadista nobiliario es la persona que intenta justificar, lógicamente, de alguna manera, con una teoría pues, más o menos contundente, la existencia de una sociedad desigual en la cual pues, hay una nobleza que tiene, como digo, esos rasgos de eminencia, de influencia, de preeminencia, de excelencia, que la distinguen sobre el resto. Evidentemente también está claro que, bueno, ahí hablaríamos de puntos de vista jurídicos, de puntos de vista legales, hablaríamos también de puntos de vista incluso teóricos o filosóficos. Y también podríamos hablar de distintas noblezas. En este texto que tenemos aquí de Bernabé Moreno de Vargas, que bueno, escribió una de las obras más influyentes acerca de la tratadística nobiliaria del siglo XVII, los discursos de la nobleza de España, si nos fijamos en la peana que está abajo, las armas y las letras, la nobleza, conservan el valor y la riqueza. Yo prácticamente casi tendría que decir que esto ya vale por sí toda la ponencia que yo voy a dar, o toda la conferencia que yo pueda decir esta tarde. ¿Por qué? Porque nos vamos a encontrar también con una nobleza militar, pero también con una nobleza administrativa, una nobleza intelectual. Es decir, nos vamos a encontrar, por ejemplo, con personajes que son oidores de tribunales y de audiencias o de chancillería, nos vamos a encontrar también con doctores que son doctores en Salamanca, etcétera, ¿no? O en Alcalá, nos vamos a encontrar también, por supuesto, pues bueno, evidentemente militares. El origen de la nobleza pues, va a ser en general siempre la milicia, pero es cierto que ese concepto de nobleza va a evolucionar. Entonces, de la Edad Media a la Edad Moderna, pues nos vamos a encontrar con que los postulados que defendían teóricos, por ejemplo, como Bartolomeo de Sossoferrato, pues va a haberse superado y, bueno, un teórico, como, por ejemplo, como Hernán Mexía, o un teórico como Diego de Valera, o un teórico como Moreno de Vargas, pues van a defender
ideas diferentes, van a defender conceptos distintos. Y por eso digo que los tratadistas nobiliarios irán evolucionando en el tiempo, irán también adaptándose a una sociedad en la cual pues a la nobleza va a ir accediendo un grupo cada vez mayor de personas y se va a ir dando también pues bueno, una cierta apertura social, porque el propio estamento también necesita de esa apertura, es decir, el estamento sabe que si no se abre, pues el estamento desaparecería. Y evidentemente eso es lo último que le podría gustar. Lo comentaremos ahora. ¿Dónde investigamos? Es decir, ¿dónde buscamos si tenemos que buscar sobre la nobleza? Tenemos que investigar. Bueno, evidentemente fuentes primarias o secundarias tenemos todas las que queramos. Primarias están en los archivos, las secundarias pueden ser pues desde biografía o bueno, cualquier libro escrito por cualquier historiador, ¿no? Ahí nos podemos encontrar pues prácticamente de todo. Si yo, por ejemplo, cuando quiero hacer investigaciones genealógicas, aparte de mirar, lógicamente, en libros parroquiales, sacramentales o en, por ejemplo, también en lo que pueden ser expedientes matrimoniales, pues me voy también a Salazar y Castro, a la colección Salazar y Castro, la Real Academia de la Historia, en donde pues, bueno, hay multitud de referencias genealógicas también, por supuesto, en el Archivo Histórico Nacional, en todo lo que sería el Fondo de Órdenes Militares y luego, por supuesto, pues también el Archivo Histórico de la Nobleza en Toledo, ¿no? Ahí nos podemos encontrar con, bueno, también referencias que son fiables y referencias que no. Es decir, yo he tenido, por ejemplo, delante un protocolo notarial absolutamente fiable, ¿vale? Y he tenido también un protocolo notarial que era una copia del anterior, pero era una copia alterada y manipulada. Posteriormente he hecho, bueno, un traslado que se había hecho manipulándolo pues, con toda contundencia para, bueno, evitar también hacer referencia a un origen que había sido un origen cuestionado, porque el linaje del que estamos hablando era un linaje pues, de un almojarife mayor, de Juan II, que había tenido que huir de Sevilla pues, cuando se implanta la Inquisición en 1480, ¿no? Entonces, bueno, nos vamos a encontrar con que tenemos también que tener en cuenta que las fuentes hay que dejarlas hablar, pero también hay que ser prudente con ellas. Es decir, hay que saber que a veces las fuentes no dicen siempre la verdad, a veces nos pueden mentir. Y son unas fuentes que hoy en día, pues gracias a Dios, están mucho más accesibles. Esta tarde, por ejemplo, pues hablando con un amigo, me estaba comentando que el Ayuntamiento de Ayamonte pues, está subiendo a la web de su archivo municipal digitalizadas las actas capitulares. Están digitalizando ya actas capitulares de los siglos XVI y XVII. Bueno, pues evidentemente esto hubiera sido impensable hace unos cuantos años. El hecho de que, por ejemplo, hoy en día Family Search tenga completamente digitalizada la Chancillería de Granada, bueno, no saben ustedes bueno, lo bien que me viene. Es decir, cuando yo tengo que estar, y ahora de hecho estoy trabajando precisamente un linaje carmonense que pleiteó repetidas veces en la Chancillería de Granada, bueno, pues yo ahí puedo acceder a una cantidad de información que antes hubiera tenido que ir a Granada, instalarme allí y llevarme muchísimo tiempo porque estamos hablando de muchos pleitos, ¿no? Hoy en día tenemos, por ejemplo, esas chancillerías de Granada y de Valladolid que están, pues como digo, unas están en Family Search, otras están en Pares. Tenemos incluso editados CD, por ejemplo, sobre las audiencias, ¿no? Tenemos archivos históricos estatales que están en línea, evidentemente no está todo digitalizado, pero mucho hay escrito. Archivo Histórico Nacional, donde, como digo, están órdenes y consejos suprimidos, el Archivo Histórico de la Nobleza, el Archivo Histórico de la Corona de Aragón, la Cámara de Contos, por ejemplo, en Navarra, el Archivo General de Simancas, el Archivo de India. Y luego también estamos viendo cómo pues, existe un especial interés por parte de determinadas administraciones. Por ejemplo, en Andalucía se constituyó hace ya unos cuantos años el Archivo General de Andalucía, en donde se empezaron a adquirir recursos privados. Es decir, esos fondos nobiliarios que hoy en día están, por ejemplo, en el Archivo Histórico de la Nobleza en Toledo, pues también muchos de estos fondos de este mismo carácter, pues están también comprándose, pues, o adquiriéndose o recibiéndose como donación en el Archivo General de Andalucía. Con lo cual, archivos privados que, como bien sabemos, pues es muy difícil acceder a ellos, porque de hecho incluso no tenemos a lo mejor constancia de que existan, ¿no? Pues se puede acceder gracias a su cesión o su venta o su compra a estas instituciones estatales, ¿no? Luego, por supuesto, están los archivos históricos regionales o locales. Por supuesto, los protocolos notariales, que son fundamentales, absolutamente fundamentales. Los testamentos, los inventarios de bienes, todo esto
La institución, por ejemplo, de mayorazgo, un tema que yo he trabajado hace también relativamente poco, en 2018, sobre lo que era con la creación de los mayorazgos en la Sevilla del 16, ¿no? Archivos eclesiásticos, como digo, ¿no? Los archivos parroquiales, los expedientes matrimoniales, archivos de hermandades, de capellanías, de fundaciones. Y todo esto, pues, gracias a Dios, podríamos decir que lo tenemos a un clic desde nuestros ordenadores porque están digitalizados y están disponibles, muchos de ellos, desde nuestras casas. Cuando hablamos también de nobleza, tendríamos que hablar de jerarquías y de tipos, porque no toda la nobleza es igual. Es decir, yo no puedo comparar a un magnate, ¿vale? Un magnate que proviene de la antigua curia regia, de estos magnates medievales, esa famosa nobleza vieja, nobleza nueva, ¿no? Bueno, que sabemos que va a, bueno, a transmutarse, ¿no? Con la guerra civil entre Pedro I de Castilla y Enrique de Trastámara, ¿no? Vemos cómo pasan, pues, linajes antiguos, clásicos, linajes que han tenido, por ejemplo, en el siglo XIII un peso enorme, como los Lara, pues cómo se pasa a los Mendoza, se pasa a los Guzmanes, a los Ponce, a los Osorio, a una nobleza inmemorial que en realidad no es anterior al siglo XIV, como me refiero como magnate, otra cosa ya es el origen del linaje, y que se va a consagrar, pues, con la creación de las grandezas de España por Carlos I, ¿no? Bueno, vemos también que esa sustitución, es decir, esa evolución de la nobleza en el tiempo no se da solamente en España. Bueno, en Inglaterra, la Guerra de las Dos Rosas fue, bueno, pues una limpieza absoluta del estamento nobiliario, porque, bueno, buena parte de este estamento nobiliario desapareció en la guerra con una violencia además inusitada, ¿no? Inglaterra, por ejemplo, pues crea el primer ducado en 1337, ¿no? Entonces, para entendernos, nos estaríamos encontrando con unos magnates que serían fundamentalmente los elementos fundamentales, esenciales, muy ricos, con mucho poder, con presencia en la corte, parientes del rey, que tienen además, pues como digo, muchísima influencia, que ocupan cargos, que son, por ejemplo, virreyes en lugares lejanos, etcétera, etcétera. Es decir, personas que forman parte de una corte más o menos domesticada, porque recordaremos que los Austrias tratan de domesticar, y por cierto con bastante éxito, a una nobleza que hasta entonces, pues hasta los reyes católicos, había sido bastante levantisca, ¿no? En cuanto al tema de los titulados, aquí hablaríamos también de un mundo bastante diverso, ¿no? Es decir, hay títulos muy antiguos, hay títulos muy recientes, hay títulos que se reciben por mérito y títulos que se reciben por compra. Al fin y al cabo, los títulos de beneficio no son otra cosa, ¿no? Hay títulos hereditarios y títulos vitalicios. Es decir, cuando se venden durante el reinado de Carlos II títulos a 30.000 ducados, se están vendiendo básicamente como títulos vitalicios. Lo único que ocurre es que luego, bueno, quienes reciben esos títulos hacen sus maniobras, hacen sus pagos, establecen también sus condiciones y permiten, muchos de ellos permiten, pues, que esos títulos de beneficio vitalicio se conviertan en títulos transmisibles, ¿no? Hay títulos, por ejemplo, que son títulos de entrada. Un vizcondado es un título de entrada, porque, bueno, en España, de hecho, el vizcondado es un título que podríamos decir de transición. Después aparecerá el condado, el marquesado, es decir, lo que venga detrás. Y bueno, y en cualquier caso también lo que vemos es cómo estos titulados van a ir acumulando por herencia distintas dignidades, y hoy vemos, por ejemplo, pues, cómo hay personas o familias que poseen muchos títulos y que de hecho pues no son ni siquiera a lo mejor los descendientes directos por varonía de quienes ostentaron el título por primera vez, porque como sabemos también la legislación ha ido cambiando y bueno, en estos últimos tiempos vemos cómo, pues bueno, los títulos llegan a partir también del heredero mayor, sea varón o sea hembra, ¿no? Una anécdota curiosa: en la Francia de la Tercera República, la Francia, pues, muy republicana, pero que siempre ha tenido le ha dado un gran valor a todo lo que era la nobleza, pues nos vamos a encontrar con que, por ejemplo, el padre Marguerite Yourcenar, que es esta famosa autora de las Memorias de Adriano, esta famosa novelista francesa, pues adquiere una finca, que es la finca de Crayancourt. Entonces, Crayancourt es adquirida por esta familia, los Cleneberg. Cleneberg, por cierto, significa en flamenco no hace nada, o no da golpe, o no la dobla, si lo queremos llamar así, es decir, no trabaja, ¿no? Y estos Cleneberg de Cayencourt son llamados por sus colonos condes. ¿Por qué? Porque han adquirido un territorio, una finca que en el pasado era la titular de un condado. ¿Eso significa que estos Cleneberg de Cayencourt sean condes? No.
pero es cierto que el padre de Madrid y Urcenar, pues no le importaba en absoluto y todo lo contrario, le gustaba que sus colonos le dijeran o le llamaran señor conde, ¿no? Bueno, después nos encontramos también con los caballeros urbanos, con los caballeros de hábito. Las ciudades hay que tener en cuenta que son ámbitos de libertad, ¿no? Entonces, son unos ámbitos en donde también se puede prosperar con mucha más rapidez, en donde los caballeros, pues muchas veces son caballeros ciudadanos que salen a las algaras. Y a partir de ahí también nos vamos a encontrar con que en esta sociedad belicosa, pues los caballeros van a tener un especial importancia política, y eso lo vemos, por ejemplo, en el repartimiento andaluz, ¿no? Vemos cómo pues, los 24 de Sevilla, los 13 de Jerez, pues son caballeros que van a participar del regimiento de la ciudad, es decir, que van a regir la ciudad, y que incluso pues, más adelante, años después, veremos cómo esos regimientos abrirán sus puertas y estos cargos se incrementarán. La Sevilla del siglo XVII llega a tener cerca de 80 o incluso algo más de 80-24, es decir, porque se van transmitiendo, comprando, retrocediendo, pagando y además, por cierto, por muy buen dinero, ¿no? Ahí nos encontramos con un personaje, el personaje del caballero, bueno, que ha sido definido, descrito por Baltasar de Castiglioni, ¿no? Que sería, pues, lógicamente, una persona que busca la eminencia, que busca la excelencia, que busca la cortesanía, ¿no? Que busca, bueno, pues también ser un punto de referencia para la sociedad. Y bueno, pues ahí también entrarían estas órdenes militares que todos conocemos también y que, bueno, son caballeros eclesiásticos que fueron fundados en su momento para, lógicamente, realizar pues, bueno, una defensa armada del territorio frente al Islam y que posteriormente pues irán desvirtuando y que veremos pues ya en el siglo XVII, por ejemplo, cómo van a entrar niños en las órdenes militares. Es decir, yo he visto, y de hecho en mi último libro lo comento, pues como por ejemplo don Diego Ortiz de Zúñiga entra, que es un historiador sevillano del siglo XVII, pues entra como caballero de la Orden de Santiago, siendo absolutamente menor de edad. Es decir, estamos hablando de un niño de 6 años, ¿no? No obstante, ahí nos vamos a encontrar con que el prestigio de las órdenes militares será un prestigio inmenso, ¿no? En cuanto al tema de los hidalgos, ahí ya entramos en el escalón básico, ¿no? De la nobleza, por lo menos en nuestro país. Es una figura clave en villas y en lugares, porque también, bueno, pues el hidalgo se distingue, ¿no? Del pueblo llano porque, bueno, pues usa determinado oficio, tiene unas armas, ¿no? Esa heráldica de la que todavía pues, podríamos decir que no hemos hablado apenas, pero que luego la mencionaré. En un mundo rural en el cual, pues bueno, el hidalgo tiene influencia. Pero luego es cierto también que vemos ejemplos literarios en los cuales al hidalgo se le ridiculiza, ¿no? A ver, el escudero del Lazarillo, o por ejemplo, pues Alonso Quijano, ¿no? En El Quijote de la Mancha, de Cervantes. Bueno, son también ejemplos que lo que intentan es llevar hasta los extremos lo que es la parodia, ¿no? Es decir, llevar la parodia hasta un extremo. También tenemos que tener en cuenta que no siempre podemos hacer todo el caso a la literatura. Si el hidalgo fuera sistemáticamente ridículo, el hidalgo no sería interesante, no tendría interés ser hidalgo. Y vemos que en los pleitos, etcétera, pues ese interés se manifiesta. Y luego ahí he puesto algo que me parece muy importante y es el ir a más. ¿Por qué? Porque el sistema es tremendamente permeable. Y el ir a más es la garantía de que se puede ascender socialmente, del que el dinero es una llave para ese ascenso, ¿no? Es decir, por ejemplo, un mercader del siglo XVI-XVII puede llegar a ser noble. El caso, por ejemplo, de Diego Caballero, que era mariscal de la isla española y que era bueno, pues uno de los pecheros más ricos de la Sevilla del siglo XVI, pues resulta que compró, en la década de 1540, compró dos 24 por un millón de maravedís cada una. Y bueno, al secretario Francisco de los Cobos, los miembros del ayuntamiento, del Cabildo Municipal de Sevilla, le escribieron una carta tremenda en la cual bueno, decían que era un disparate que pudiera Diego Caballero acceder a esa 24, primero porque era conocido que era pechero y porque además era un mercader muy rico, y segundo porque es que además era converso, es decir, se incorporó a la carta también un testimonio de la Inquisición en la cual se certificaba que su padre había sido penitenciado en la Sanlúcar del siglo XV, ¿no? Entonces, bueno, y no obstante, Diego Caballero se convirtió en 24 y de hecho sus descendientes fueron, bueno, señores de Espartina y terminaron ostentando un marquesado que fue el marquesado Casal de los Griegos. Es decir, que se puede subir, ¿no? En 1620, por ejemplo, el duque de Buckingham
ennoblece a los mercaderes de la City de Londres. Entonces nos vamos a encontrar con esa descripción que hacía Lampedusa, ¿no?, en su maravillosa obra El gato pardo, en el cual decía que, bueno, que de unos avispados, campesinos y tal y cual mercaderes, pues se llegaba a ser un caballero indefenso, ¿no? Los industriales victorianos, por ejemplo, bueno, pues también consolidaban su posición pues con la recepción de un título, con la recepción de ese list of honors, ¿no? Esas listas de honor. Bueno, y estamos hablando también de una cuestión que es muy importante, y es la transmisibilidad. Es decir, el pasado es la clave del privilegio. Eso lo tenemos que tener muy claro, ¿no? Es decir, la autoridad, el antepasado, la memoria, ese diario mítico, simbólico que le rodea. Pongo un ejemplo. Cuando el duque de Marlborough le encarga a John Singer Sargent, que es uno de los grandes pintores de sociedad norteamericanos del siglo XIX y europeos, ¿no? Le encarga un retrato, que lo hace con su mujer, Consuelo Vanderbilt, y con sus hijos. Le retrata vestido con el hábito de la Orden de la Jarretera, y además le retrata debajo del primer Marlborough con las banderas tomadas a los franceses. Es decir, ¿estamos hablando de qué? Estamos hablando de la memoria. ¿Por qué estoy yo aquí? Yo estoy aquí porque mi historia lo justifica. Esa es la idea. Y esto no es nada nuevo. Es decir, en las antiguas casas romanas de la nobleza había unos estemmes, unos árboles genealógicos colocados en la entrada, había unas máscaras, que eran unas máscaras de cera en las cuales se rendía culto a los antepasados. Igual que, por ejemplo, pues en la Edad Media, en la Edad Moderna, pues veremos pues, un ideario simbólico reforzado, por ejemplo, por la heráldica, o veremos también, por ejemplo, pues bueno, como en el siglo XVI se escribe una obra que es el Compendio de los Girones, que es una obra en la cual pues también el conde de Ureña pide o quiere que se formalice y se desarrolle una historia, en parte una historia real, en parte una historia mítica, acerca de su propio linaje. Igual harán, por ejemplo, los duques de Medina Sidonia, ¿no?, con distintos cronistas que tendrán a sus órdenes. Hoy en día, por ejemplo, el College of Arms certifica una serie, en Gran Bretaña, certifica una serie de armas a personas que reciben pues privilegios caballerescos por parte de la reina, ¿no? Entonces, estaríamos hablando aquí de un constructo ideológico familiar que se basa en retratos, en sepulcros, en genealogías, en almerías, ¿no? Y ahí hablaríamos de una herencia material e inmaterial defendida por reyes de armas, por heraldos, por certificaciones. Y todo esto también nos lo vamos a encontrar dentro de un ámbito absolutamente social, como sería el matrimonio y la descendencia. Es decir, nos vamos a encontrar, bueno, tenemos que tener muy claro que el amor que nosotros hoy en día entendemos, el amor que nos impulsa al matrimonio, el amor que nos impulsa, pues lógicamente, a montar una vida en común con otra persona, pues es un invento reciente. Es decir, es un invento del siglo XIX, en realidad, ¿no? En el pasado los matrimonios eran prácticamente negociaciones casi de Estado entre los linajes, ¿no? Se buscaban pues distintas relaciones, ¿no? Por ejemplo, una hipergamia, en la cual yo voy a casarme con alguien con un nivel más elevado que el mío. Homogamia, cuando me caso con alguien que tiene mi mismo nivel. Hipogamia, cuando yo me caso con alguien que tiene menos nivel, pero es cierto que también, pues, por ejemplo, me financia, ¿no? Cuestión de Consuelo Vanderbilt y el duque de Marlborough, lo que comentaba hace un momento, cómo la enorme fortuna de Consuelo Vanderbilt hecha con los ferrocarriles norteamericanos, pues permitió a un duque de Marlborough que estaba prácticamente arruinado reponerse, ¿no? Entonces, ahí, como digo, nos vamos a encontrar con esa idea, el matrimonio, los hijos, ¿no? Y también la preservación económica del linaje a través del mayorazgo, por ejemplo, en España, la masericia, por ejemplo, en Italia, ¿no? Unas cláusulas, unos herederos muy establecidos ante un escribano público, asegurando también unas propiedades, permitiendo también unos acrecentamientos y obstaculizando las ventas y obstaculizando también las hipotecas. ¿Por qué? Porque el dinero, lógicamente los recursos económicos, son los que garantizan esa posteridad, es decir, son los que garantizan también ese privilegio. Y la posteridad es el fin último del privilegio. Es decir, aquí nos encontramos también con que la familia es importante, el individuo no, ¿vale? El individuo no es importante. Ahí nos encontramos con que el linaje es lo que debe prosperar, la familia es lo que debe permanecer. El individuo, si hay que sacrificarlo, se le sacrifica. Hace un momento pues, se comentaba que yo había editado una obra de Juan Ramírez de Guzmán, un 24 sevillano del siglo XVII, sobre lo que sería la genealogía de distintos conquistadores de Sevilla, ¿no?
de 1248. Y vemos en ese libro cómo se van sacrificando individuos, las mujeres van como monjas a los conventos, otros varones que no son, digamos, el varón mayor, pues van también a órdenes religiosas o van a una universidad o van a hacer pruebas en la milicia, pero básicamente ahí nos encontramos con que se sacrifican al sistema aquellos miembros menores del linaje. E incluso también, si hay que utilizar algún tipo de argucia, se utiliza. Es decir, por ejemplo, los Montmorency en el siglo XV, en Francia, pues van a adoptar a una serie de individuos, varones, para que mantengan su apellido, que se hubiera perdido si no. En el siglo XIII, bueno, pues, Juan Fernández de Mendoza, que es uno de los conquistadores de la ciudad, le cede su apellido a su yerno, que es Mate de Luna, hijo de un almirante de Castilla, para que no se pierda el apellido de Mendoza, porque este hombre solamente tenía hijas. O sea que, si nos fijamos, ahí nos encontramos, como digo, pues con esa idea que la familia y el linaje pues son los ejes del sistema, el apellido, los elementos visuales que lo conforman, las armas y tal. Y luego nos encontramos también el cómo se vive como un noble, ¿no? En los expedientes, por ejemplo, nobiliarios, muchas veces uno ve esa información. Es que vivía como un noble, es que tenía caballos, tenía casas, tenía coches, tenía tal. Es decir, el hecho de vivir como un noble. Y ahí hablamos de economía, ¿no? Ahí hablamos, por ejemplo, de unas tierras que soportan pues todo lo que sería el poder económico del linaje, los juros o la deuda en los que se invierte muchísimo, el préstamo, que, bueno, parece que nos cuesta trabajo decirlo, pero la nobleza prestaba. Hay que pensar, por ejemplo, yo pongo el caso de Sevilla, que es el que mejor conozco. Sevilla no tiene bancos a partir de mediados del siglo XVII. Y si alguien quiere dinero, tiene que pedir préstamos. Y los préstamos, ¿a quién se piden? A quienes tienen dinero. La nobleza tiene dinero, la nobleza presta, ¿vale? Luego aparecerá como una cesión por hacer bien y merced, como se quiera, pero se presta. E incluso el comercio. Hay un pequeño opúsculo francés del 18, se llama La nobleza comerciante, y en el cual se defiende pues, que el noble lo que debe hacer es dejar ahí en el muelle su escudo de armas tirado en el suelo y emprender un viaje para hacerse rico y para convertirse en próspero. Bueno, en realidad la nobleza comerció, y la nobleza comerció constantemente, siempre comerció. Vuelvo a lo mismo, la Sevilla del 17 es un ejemplo vivo de esto. Tengo ejemplos, pues don Juan de Saavedra Alvarado, primer marqués de Moscoso, que era yerno de un mercader, Miguel de Neves, pues bueno, hizo suyos los intereses de su suegro y comerció y se instaló, bueno, pues también en unos niveles de negocio que hasta entonces pues realmente solamente habían llevado mercaderes, ¿no? Hay un elemento también fundamental, la apariencia. El noble siempre está en un escaparate, ¿vale? Es un referente social. Nos vamos a ver, por ejemplo, pues cómo ese noble, su dignidad o la pérdida de su dignidad, pues van también o pueden hacer mucho daño o favorecer al estamento, ¿no? Esos aristócratas majos que vivían en el Madrid de Carlos IV, ese majismo de la duquesa de Alba, etcétera, pues bueno, va a ser una manera también de percibir el cómo la aristocracia española en aquel momento, en buena parte podríamos decir bueno, que la corte estaba desprestigiada. ¿Por qué? Porque la dignidad, la mesura, la serenidad, la entereza, todo eso tiene mucho que ver con la imagen que da el noble. La moda, por ejemplo, es un ejemplo también de esto, ¿no? El uso de las armas, de la espada, los duelos, esos torneos que ya en el siglo XVII habían desaparecido, esos usos bélicos, esos usos de la guerra que también poco a poco la nobleza iría abandonando, ¿no? Todos estos elementos pues serán elementos consustanciales a la nobleza, ¿no? El hecho, por ejemplo, de no practicar un oficio vil o un oficio mecánico hasta la reforma de Carlos III, todo eso pues también será importante. Y nos vamos a encontrar también con, bueno, pues, con nobles urbanos o rurales que, bueno, tendrán también una manera diferente de ser percibidos. Por ejemplo, la gentry, que es la típica nobleza rural inglesa, pues vamos a ver cómo la gente se reía de ella en el siglo XVIII cuando iban a Bath, que era, bueno, pues, digamos, el balneario de verano de moda, y aparecían pues con sus chalecos de piel de ciervo y todo lo demás, vestidos como rústicos. Entonces, bueno, los cortesanos, la gente que procedía de Londres, de Bristol, que procedía de las grandes ciudades, pues la gente se reía de ellos, ¿no? Ahí nos vamos a encontrar también con que el noble urbano va a tener siempre, en general, más influencia, va a ser más sofisticado, va a tener más acceso a la cultura, a los bienes de prestigio. En cambio, el noble rural pues, se va a quedar anticuado. De hecho, incluso veremos cómo pues, va a ser en algunos ámbitos ridiculizado, ¿no?
No obstante, en cualquier caso, lo que sí es cierto es que hay un oficio, o unos oficios por parte de los nobles, que sería gobernar, regir, ¿vale? Los grandes nobles que tienen sus estados, que tienen sus propios gobiernos, sus propios oficiales. En la corte también se va a hacer, por ejemplo, con un cursus honorum, ¿no? Una carrera del honor en la cual pues, se va a medrar, se va a lograr prestigio, en donde pues, habrá oficios cortesanos que serán oficios de gobierno. En España, por ejemplo, en una monarquía que es profundamente conciliar, que es profundamente polisinodial, que es una monarquía de consejo, pues vamos a ver cómo se establecerán dinastías de gobierno. Y eso no solo aquí. Los Cecil, por ejemplo, en Gran Bretaña, en Inglaterra, pues durante la época Tudor, la época de, bueno, fundamentalmente Isabel I y Jacobo I, pues nos vamos a encontrar con que serán unos referentes gubernativos. Los Letelier, por ejemplo, en la Francia del 17, pues también serán una dinastía de gobernantes, ¿no? Es decir, que nos vamos a encontrar que desde las Cortes de León, desde la Carta Magna, por ejemplo, británica en el siglo XIII, ante Juan sin Tierra, los usos del noble va a ser también gobernar. Y también ese prestigio del gobierno, ese prestigio de las armas, lo vamos a ver repetido o lo vamos a ver reflejado en lo que es la casa. La casa, que es un lugar de memoria. La casa del noble es un lugar de memoria, es un lugar en el cual nosotros vemos a través de los inventarios de bienes el escaparate que es la casa de un noble. Una casa a la que entramos a través de una puerta en donde hay un escudo de armas, en donde vamos a encontrarnos pues, coleccionismo, bibliotecas, obras pictóricas, es decir, a través de los inventarios de bienes, verdaderas maravillas, ¿no? Y claro, la principal casa del noble es la casa del rey, que es la corte, ¿no? Y ahí nos vamos a encontrar también, pues lógicamente, con un lugar en donde el noble va a medrar, donde va a lograr prestigio, aunque también pues, va a incurrir en deuda y va a pagar un precio elevado porque a veces no consigue medrar, ¿no? La largueza, que era una característica propia del siglo XV en la Borgoña, por ejemplo, de los primeros duques borgoñones, pues nos vamos a encontrar que también muchas veces conllevaba la ruina. Ojo con ella, porque muchas veces también el noble se va a arruinar. Y para eso se crea una red de seguridad, que es lo que yo he mencionado antes con ocasión del mayorazgo. Bueno, evidentemente lo que está claro es que también la nobleza como estamento se reconoce a sí misma agrupándose. Se legitima a través de la pertenencia de un colectivo prestigioso, ¿no? Y entonces nos vamos a encontrar con que el corporativismo, el asociacionismo, pues van a ser clave de la ordenación social nobiliaria. Y ahí nos vamos a encontrar con agrupaciones estamentales propias de las sociedades privilegiadas. Cofradías, por ejemplo, y hermandades, en las cuales la piedad, la limpieza de sangre de la nobleza, pues van a tener reflejo en sus reglas y en sus estatutos. Las cofradías caballerescas, como por ejemplo la de Santiago de la Fuente de Burgos, la del Espíritu Santo, la de San Hermenegildo en Sevilla, Espíritu Santo en Ronda, todas estas cofradías caballerescas que luego irán derivando en otras corporaciones, en otras instituciones, caso de las maestranzas, ¿no? En las cuales pues, se van a fomentar las habilidades militares, los usos ecuestres para la defensa, ¿no? Se va también a fomentar pues, un tipo de doma, la doma a la jineta frente a la doma a la brida, que es una doma posterior, que va a llegar más tarde, que va a tener incluso bueno, un origen en buena parte italiano, napolitano, etcétera, ¿no? Esos torneos que van a desaparecer, pues las maestranzas van a intentar recuperar esos hábitos, ¿no? Las órdenes militares, que no digo más sobre ellas porque ya me he referido, ¿no? Hoy en día, bueno, pues esas órdenes militares han ido evolucionando. Ya, como sabemos, a partir de 1931, pues desaparecieron como tales, podríamos decir, las españolas al menos, y hoy en día son asociaciones de derecho privado, ¿no? Las órdenes dinásticas, las órdenes pontificias, es decir, el Toisón, las Carreteras, Malta, el Santo Sepulcro, etcétera, u otras asociaciones, pues van a estar ahí para también permitir que el noble pueda asociarse y pueda reconocerse entre sí y pueda relacionarse. Lamento ir tan rápido porque evidentemente tenemos ya muy poco tiempo y me gustaría intentar por lo menos mencionar todo por encima, ¿no? Cultura, ¿qué tenemos que decir? Yo hace un momento hablaba de la casa, ¿no? Las bibliotecas, el arte, la música. Aquí he puesto a Francisco de los Cobos, que funda en Úbeda pues, un maravilloso, un magnífico patronato, ¿no? Ese interés intelectual, el mecenazgo, como por ejemplo en el siglo XVII, el conde duque de Olivares, el duque de Richelieu, el cardenal Mazarino compiten por tener la mejor biblioteca. El cómo los almirantes de Castilla, por ejemplo, en sus inventarios de bienes vemos que eran unas personas con una inmensa cultura y un inmenso patrimonio
artístico, el cómo Felipe IV es un referente de coleccionismo y marqueses, por ejemplo, y nobles como el marqués de Leganés o como Luis de Haro van a copiar a Felipe IV para hacer grandes colecciones pictóricas, cómo el conde duque de Olivares va a proteger a Velázquez o Alonso Cano, cómo incluso esa sensibilidad se va a llevar a cabo en otros ámbitos, por ejemplo, como la música. Un Felipe II que tenía absolutamente protegido a Cabezón, su músico de capilla, o cómo Felipe III aprende a tocar la viola, ¿no? Y ahí nos encontramos también que toda esa cultura muchas veces pues, se va a reflejar en la casa, ¿no? Los palacios de los nobles y los ricos rusos de la época zarista, por ejemplo, que estaban en San Petersburgo en lo que se llamaba la calle Millonaya, la calle de los millonarios, pues bueno, cumplían la misma función en cuanto a lo que era una ostentación pública, una imagen pública de la riqueza y de la eminencia, de escaparate de esa memoria, con, bueno, con los retratos, con los muebles, con todo lo demás, incluso con los archivos, ¿no? Que otro por ejemplo, linajes pues, españoles, ¿no? Del siglo XVII, del siglo XVIII o del siglo XIX. ¿Y qué queda cuando morimos? Es decir, cuando el noble muere, ¿qué queda? Pues nos queda el recuerdo, nos queda la fama, ¿no? Es decir, vemos, por ejemplo, pues, que esa necesidad siempre ha estado presente. Es decir, cuando entierran a un jefe tribal anglo en Sutton Hoo, en Inglaterra, un enterramiento tumular en el cual, pues bueno, colocan un buque, esa búsqueda de la eternidad es la misma que, por ejemplo, pues cuando los condes de Olivares o los duques de Alba pues, establecen un mausoleo familiar en Noeche, o, por ejemplo, los duques de Osuna lo hacen en la colegiata de Osuna, o los duques de Medina Sidonia lo hacen en el monasterio de San Jerónimo, o, por ejemplo, los Enrique de Rivera lo hacen en la Cartuja de Sevilla. E incluso, por ejemplo, también, bueno, no tenemos que hablar solo de grandes nobles, ¿no? Como un capitán, el capitán Hernando de Vega, en 1570, pues dota en una fundación el Hospital de la Paz de Sevilla, que está hoy en día en la Plaza del Salvador, y su capilla mayor se la reserva a él para ser enterrado, ¿no? Ese miedo también al juicio, esas limosnas, esas mandas pías, esas misas, ¿no? Ese cortejo, esos acompañantes que van a acompañar al difunto para dejar una huella de su paso por la vida, ¿no? Hay un maravilloso mausoleo de Philippe Pot, que es un mausoleo borgoñón también, en el que vemos pues, cómo a Philippe Pot, que está revestido con armadura, lo están transportando unos dolientes vestidos pues, con unas largas túnicas negras, ¿no? Una cosa curiosa, por ejemplo, ¿no? El mausoleo del infante Don Felipe en Villalcázar de Sirga, en el que aparecen plañideras y aparece, pues, por ejemplo, el caballo del infante aparece con el escudo del revés como símbolo de duelo, pues en realidad está utilizando unos recursos que, por ejemplo, pues se utilizaron cuando es el funeral del presidente John Fitzgerald Kennedy en Estados Unidos, y en ese cortejo fúnebre va el caballo de Kennedy, y el caballo de Kennedy lleva las botas vueltas del revés, precisamente como símbolo de duelo. Y ya para concluir, porque el tiempo nos come y me temo que me he pasado un poquito, quería tocar un punto que puede ser quizá un poco conflictivo o un poco más propio al debate, y es la cuestión del fin de la nobleza. Es decir, con la confusión de Estado, evidentemente no estamos en una sociedad estamental. Ya se ocuparon de desmontar ese modelo social, la Ilustración y la Revolución Francesa, o también en pues, las revoluciones liberales del siglo XIX o las ideologías sociales, ¿no? Hoy en día la nobleza en realidad bueno, pues provoca cierto desconocimiento, incluso en algunos casos un poco de rechazo, como algo antiguo, como algo fuera de lugar, como algo fuera de moda, ¿no? Incluso se ridiculiza, ¿no? Se vulgariza, ¿no? Esos reportajes, por ejemplo, en revistas de gran tirada en la que aparecen, pues, bueno, personajes pertenecientes a la nobleza que están, bueno, pues enseñan públicamente lo felices que son, las casas que tienen y todas esas cosas, pues a veces no se entiende muy bien por parte de quienes lo leen, ¿no? Sin embargo, yo quiero romper una lanza, y nunca mejor dicho, ¿no? Por esta cuestión, porque creo que la nobleza hoy en día también puede encontrar su sitio, ¿no? El respeto por la tradición, la defensa de la utilidad, de la excelencia, de la eminencia, ¿no? La adaptación también a un mundo nuevo, es decir, esta nobleza ha sabido adaptarse o está adaptándose, ¿no? A un resurgimiento, está mezclándose con élites nuevas, porque ahora mismo ya las élites no tienen nada que ver con la nobleza. Hay instituciones, por ejemplo, ¿no? que la articulan, pues la Diputación de la Grandeza, que, por ejemplo, plantea la sucesión de los títulos.
Y también es cierto que tiene su atractivo, es decir, los símbolos de la nobleza, la heráldica, los hábitos, la votación caballeresca, está haciendo, por ejemplo, que las clases medias altas adopten este ideario. Hoy en día vemos, pues, por ejemplo, como hay una serie de organizaciones que acogen a miembros de este grupo social, ya no lo podemos llamar estamento, y que en realidad, bueno, pues tienen su atractivo, ¿no? Entonces, la cuestión está también en preguntar, ¿no? ¿Es un sistema ya obsoleto? ¿Puede existir esa continuidad? Bueno, hay una nueva legislación, hay unos nuevos linajes, los linajes históricos dan paso a linajes nuevos, porque bueno, con la nueva normativa pues también lo vemos, ¿no? El problema es que muchas veces también esto provoca que la nobleza sea hoy en día una cáscara vacía, porque no hay patrimonio, no hay privilegio, es decir, lo único que hay es un nombre del pasado, un título del pasado, pero no hay nada más, porque no hay recursos para mantener el título. Entonces, bueno, pues nos podemos encontrar con esa situación. No obstante, siempre, y con eso concluyo, hay que tener en cuenta que hay una aristocracia, si no es una aristocracia de nacimiento, pues hay una aristocracia asignada, originada por otros cauces, la riqueza, etcétera, y que, bueno, pues que también hacen buena la idea de Bagot, el constitucionalista inglés, que dividía pues también al Estado en dos atribuciones distintas: la eficacia, que sería el gobierno, y la dignidad, que sería en este caso la nobleza y la monarquía. Muchas gracias por su atención, por haberme escuchado, y voy a dejar de compartir pantalla. Sí. Muy bien, pues muchísimas gracias, Juan. Magnífica tu exposición, la verdad, has hecho un repaso completísimo. Como siempre, por la premura de tiempo no se pueden extender en lo que todos quisiéramos, pero bueno, la verdad es que ha quedado bastante palpable la importancia de la nobleza en todo este tiempo. Y bueno, ahora sí quisiéramos trasladarte algunos comentarios, algunas preguntas para, bueno, para dar un poquito más de riqueza a la conferencia. Y quisiera empezar por una idea, mejor dicho, un comentario o una pregunta propia que tiene que ver con mi condición de bibliotecario. Entonces, precisamente sobre los estudios, ¿no? Sobre los estudios de la historia social de la nobleza que se vienen desarrollando en las últimas décadas en España, que están empezando a desarrollarse en un número bastante importante. Y quería trasladarte cuál era tu opinión, cómo crees que se encuentra la investigación en esta temática en España, ¿cuáles crees que son las instituciones a lo mejor que están haciendo pues, estudios de mayor interés por su enfoque, por su novedad, etcétera? Y en comparación con otros países de nuestro entorno, pues, ¿cómo nos encontramos? ¿Cómo nos encontramos nosotros a nivel de investigación española? Bueno, yo creo que en estos últimos años es cierto que ha habido un enorme auge quizá de los estudios nobiliarios en España, ¿no? Te pongo un ejemplo. Mira, hace unos años yo escribí un artículo para una revista de la Universidad de Córdoba en la que hablaba precisamente pues, de las fuentes, ¿no?, para el estudio de la nobleza. Y bueno, ese artículo ya está absolutamente obsoleto, porque en muy pocos años la enorme cantidad de avances que hay y de nuevas investigaciones que hay por parte, pues fundamentalmente de estas instituciones como pueden ser universidades, etcétera, o centros de estudio, pues serían fundamentales. Yo creo que ahí ahora mismo hay muchísimo. Y una enorme cantidad de nuevas personas que están, investigadores muchas veces jóvenes, otros llaman mayores o consagrados, que siguen aportando muchísima información. Una cuestión que, por cierto, se me ha olvidado, quizá por la emoción del momento, ha sido también proponeros que para si alguien quiere pues, bibliografía o quiere aumentar pues, también un poco su conocimiento sobre este tema, yo mantengo, como tú habías dicho antes, un blog que se llama Aristocracia, que simplemente pues, te crean ustedes mi nombre, Juan Cartaya, Aristocracia, les va a salir inmediatamente. Es un blog que mantengo pues, con varias instituciones, con la UNED, ¿vale? Y entonces ahí hay muchos libros que recomiendo, muchos textos de los que incluso reproduzco, mucho material, con lo cual yo creo que ahí pueden ustedes navegar, porque tiene unas 500 entradas más o menos, pueden ustedes navegar todo el tiempo que quieran
y creo que divertirse, ¿no? Es decir, que estamos viviendo un momento dulce, gracias a Dios, en este tema. Bueno, pues me congratulo por ello. Otro aspecto que has comentado también, y no sé, te quería preguntar a ver cuál era tu parecer, digamos, en el impulso en el que participan la nobleza o algunos determinados miembros de la nobleza sobre la cultura, las artes, ¿crees que en este sentido está especialmente desarrollado? ¿Hay investigaciones que tratan específicamente o en profundidad o con o sea, lo muy completo posible que da el tema? Sí, hombre, evidentemente estamos hablando de un tema que no tiene fin. No tiene fin, porque ahí podríamos ver muchísimas referencias. Yo me remito a un premio que da ahora mismo, o he estado dando hasta hace poco, la Real Maestranza de Caballería de Sevilla, se llama el Premio Cultura y Nobleza, y de hecho, pues hace unos cuantos años publicaron, por ejemplo, un estudio fantástico acerca de bueno, del Condestable de Castilla y su colección, ¿no? Es decir, hay mucho. Hoy en día, además, también es fácil o relativamente fácil acercarse a estas colecciones, porque, por ejemplo, hay un repositorio que es la Biblioteca Nacional de España, y en la Biblioteca Nacional, en donde, por cierto, también comento que hay muchísima documentación heráldica, muchísima, en la Biblioteca Nacional hay también montones de inventarios de bienes y de grandes magnates, ¿no? Entonces, ha habido mucho interés, y de hecho lo hay, e incluso ya se está viendo el cómo, por ejemplo, se investiga no solamente a los grandes magnates, sino también colecciones más pequeñas, colecciones de una nobleza media, que también pues tienen, bueno, están siendo investigados como merecen. O sea, yo creo que sí, que es un tema en el que también es cierto que se ha empezado a mirar hace a lo mejor relativamente poco, pero sí es verdad que cada vez se está mirando más. Bueno, te traslado algunas de las apreciaciones que nos hacen a asistentes. Uno en concreto, bueno, decía que no le había quedado muy claro la diferencia entre nobleza y aristocracia y, bueno, ahora con un poquito más de tranquilidad, si acaso para refrescar lo que has comentado, pues si podías volver a hacer Sí. la aclaración. La aristocracia básicamente es un sistema de gobierno, ¿vale? Aristoi kratoi, es decir, el gobierno de los mejores, ¿vale? La nobleza es un estamento. ¿Qué ocurre? Que la aristocracia y la nobleza se han solapado durante muchísimo tiempo, es decir, porque la nobleza ha conformado un gobierno aristocrático, ¿vale? Porque también, digamos, que esos mejores en aquel momento se asociaban a los nobles, pero hoy en día en realidad ya no es así. Es decir, hoy en día no es normal que un noble gobierne, porque, bueno, de hecho hay otras personas bueno, que dedican sus afanes a eso, ¿no? Es decir, ahí tenemos a nuestros políticos, a veces más o menos valorados, ¿no? Ya lo sabemos, ¿no? Entonces, en realidad, cuando hablamos de la aristocracia como un sistema de gobierno, estaríamos hablando de un sistema de gobierno propio de la nobleza, pero evidentemente los gobiernos aristocráticos están asociados también a unos momentos en los cuales la aristocracia tiene ese peso. ¿Cuándo deja de tenerlo? Hombre, en realidad en Europa yo creo que después de la guerra de 1914. Y después de la guerra de 1914 la aristocracia cae total y absolutamente, igual que caen los grandes imperios, cae la aristocracia como una herramienta digamos, de gobierno, y poco a poco va diluyéndose. Hay una ponencia que dio pues, el teniente hermano mayor de la maestranza de Ronda, Rafael Atienza, que es extraordinaria, ¿no? Que se llama Heredar el mérito de los cuerpos de nobleza. Yo además siempre la recomiendo, por cierto, en mi blog está, por si alguien la quiere leer, es magnífica. Y habla precisamente también de esa desaparición de determinadas aristocracias basadas en la nobleza y la asunción del poder por parte de nuevas aristocracias pues basadas en el dinero, basadas en la industria, basadas en otros recursos, ¿no? Quiero trasladarte una pregunta que nos ha llegado en portugués. Decía que el asistente decía que era portugués. Hemos intentado traducirla, creo que a ver si bien. Bueno, preguntaba qué relación, entiendo que es entre los nobles portugueses con los españoles, castellanos y la realista entre el siglo XIV y el siglo XVIII, un periodo muy amplio, pero bueno, Bueno, sí. puedes, digamos, alguna pincelada al respecto, por darle un Bueno, poco de uso a la pregunta. hay mucha relación, porque bueno, en cierto modo, esa unión ibérica que nunca se llegó a conformar, bueno, que se llegó a conformar teniendo en cuenta también, pues a partir de Felipe II y hasta Felipe IV, ¿no? Con la
con la herencia portuguesa de Felipe II a través de su madre Isabel de Portugal, hasta lo que sería, pues bueno, la guerra que se llevará a cabo, ¿no?, entre el pretendiente al trono portugués, don Juan de Braganza, y luego Felipe IV, ahí va a haber muchísima relación, va a haber una relación inmensa. Bueno, de hecho, además, veremos cómo, por ejemplo, bueno, pues el duque de Braganza se casa con la hija del duque de Medina Sidonia, es decir, estamos hablando de que además hay una relación familiar, una relación cercana, económica, muy fuerte, muy importante. Evidentemente luego eso se diluirá, esa relación desaparecerá, porque bueno, ya Portugal hará su vuelo separado y volará a su aire, y nosotros pues seguiremos también por nuestro ritmo, ¿no? Ese año ese año 1640, en el cual empiezan a pasar muchas cosas, ¿no? Y empieza a haber pues también sublevaciones y revueltas, ¿no?, en toda España. Hombre, yo pienso, bueno, cuento un caso, ¿no? Yo tengo un buen amigo que es portugués, ¿no?, y que, bueno, pertenece, digamos, a este estamento, y yo tengo una excelente relación personal con él. De hecho, bueno, pues hablamos de vez en cuando y todo lo demás. Pero bueno, en realidad una relación estrecha, cercana, es más bien ya a partir de individuos que a partir de colectivos a día de hoy, porque ya no se dan esas condiciones. Muy bien. Nos preguntan, o te preguntan, mejor dicho, ¿la nobleza universal vascona Sí, o euskalduna sigue pudiendo hacer valer sus fueros memoriales en España? yo pienso que, a ver, estamos hablando también de para qué. Esa es la pregunta. ¿Y para qué haría valer sus fueros? Porque en realidad hoy en día no tiene utilidad alguna. Es decir, ese fuero no se reconoce oficialmente en ningún sitio. ¿Se podría, por ejemplo, en unas probanzas, para instituciones que todavía hoy en día reflejen la necesidad de haber tenido unos antepasados nobles? Porque no olvidemos que ya a día de hoy estamos hablando de ancestros, estamos hablando de antepasados, y estamos hablando de un tiempo ya ido, de un tiempo periclitado, no estamos hablando de la realidad actual, ¿vale? Entonces, yo pienso realmente que también sobre ese concepto de nobleza universal es un concepto difícil, porque también muchas veces podríamos ver si realmente esa hidalguía realmente es una hidalguía real, o estamos hablando simplemente de unas ventajas fiscales, bueno, algo parecido a lo que vemos hoy en día, ¿no? En cierto modo, ese famoso cupo vasco que está recogiendo, ¿no?, esa realidad del pasado. Es decir, evidentemente, a menos que una persona hoy en día quiera ingresar en algún tipo de orden o de congregación o de agrupación en la cual le vayan a pedir ese tipo de condiciones, hoy en día no tiene uso alguno. Y una cosa que digo es que la nobleza realmente como tal, ¿vale?, como estaríamos hablando de estamento, dejó de existir con la confusión de Estado. Muy bien. Una cuestión un poco larga, pero empiezo a leerla. Actualmente, la única nobleza reconocida oficialmente sería la de los títulos nobiliarios. Aunque se reconoce oficialmente a determinadas instituciones, las Reales Maestranzas, el Real Cuerpo de la Nobleza de Madrid, etcétera, mi pregunta sería, ¿los miembros de estas instituciones nobiliarias reconocidas oficialmente, cómo se les consideraría oficialmente? ¿Nobles o miembros exclusivamente de una corporación nobiliaria? Bueno, aquí es que en realidad tenemos un problema. Y es un problema que tampoco me ha dado tiempo de hablar antes, pero me gusta que me hagan esta pregunta porque me gusta responder a ella. A ver, por ejemplo, hoy en día, con la cuestión de la sucesión, la actual ley de sucesión en los títulos, nos podemos encontrar con que una persona que ostenta un título nobiliario no es noble. No es noble. Es decir, no es noble según los parámetros, por ejemplo, de admisión en determinados cuerpos que piden pruebas nobiliarias. Es decir, es que resulta que este señor pues, ha heredado un título que le viene por su madre, por su abuela, por quien sea, y resulta que este señor, pues bueno, su familia paterna no es noble, con lo cual la baronía, que por ejemplo, pues una circunstancia que piden de forma prácticamente obligada en determinadas corporaciones, pues no podría aprobarla. Es decir, yo soy marqués de lo que sea, pero yo no puedo entrar en una maestranza, por ejemplo. Y en realidad la situación hoy en día se da y es así, ¿no? Por eso yo también quiero indicar que en realidad, bueno, estas corporaciones son corporaciones que acogen a un grupo de personas que tienen un denominador común, y ese denominador común es
que su familia, en un momento dado, disfrutó de un estatus nobiliario, pero que hoy en día, pues simplemente lo que puede hacer es aportar una serie de pruebas. Claro, esas pruebas que aporta, ¿de dónde se cogen? Claro, si hoy en día siguiera estando el estamento noble, digamos, participando de la vida colectiva de forma oficial, podríamos coger y podríamos irnos a una documentación de antes de ayer. El problema es que cuando la gente hoy en día quiere ingresar, una persona quiere ingresar en uno de estos cuerpos, tiene que remontarse a documentación emitida antes de la confusión de Estado. Es decir, tiene que remontarse a documentación emitida pues, a principios del 19 o el 18, 17, 16. Es que mi no sé cuánto abuelo fue, pues por ejemplo, alguacil por el Estado Noble. Claro, es que hoy en día eso ya no existe, ¿vale? Con lo cual yo creo, y mi opinión es que estamos hablando de corporaciones que, bueno, que básicamente tienen unas connotaciones, bueno, en las cuales se reúnen personas que en un momento dado, en el pasado, disfrutaron de esa condición, pero que hoy en día realmente a nivel oficial, salvo los títulos de nobleza, que sí se reconocen oficialmente, no lo tienen. Que evidentemente hay muchísima teoría sobre este tema y hay también pues, sobre circunstancias, el caso de los hidalgos y tal, hay mucha opinión y yo no quiero tampoco polemizar, pero en este caso es mi opinión personal. Bien. Queríamos trasladarte también un poco ya como asunto más propio de nuestro centro de documentación, pues bueno, trabajamos sobre la genealogía, la heráldica y demás. Entonces, el tema de las ejecutorias de hidalguía, el hecho de esa imagen de la nobleza que has comentado también en tu intervención, el papel de la ejecutoria de hidalguía, porque claro, al principio se hacían de una manera excepcional, ¿no? Sí. Una calidad, una riqueza, y eso se va perdiendo progresivamente. ¿Estaban también un poco para ser exhibidas, para demostrar un poco también ese poder, esa fuerza que tenía el documento? Sí, el documento es un instrumento de poder. Eso, por supuesto, también lo es, siempre lo es. Desde los albalás medievales o los privilegios rodados también son instrumentos de poder. Se pintan, se policroman, se colorean, van firmados por magnates. Es decir, es un instrumento, ¿vale? Un instrumento legitimador. Claro, ¿qué ocurre? Que en realidad, a ver, las ejecutorias que nosotros podemos ver en la Chancillería no son ejecutorias adornadas, ni son ejecutorias iluminadas, ni son ejecutorias en las cuales aparezca pues, la imagen del rey, o aparezca el escudo de armas, o aparezca la Virgen con el niño, o aparezca Santiago. No, eso básicamente ¿para quién se hace? Eso se hace para la persona que ha sido beneficiada con un juicio favorable, es decir, que ha recibido, pues lógicamente, un juicio favorable en el cual efectivamente se confirma, ¿vale?, que esa persona es hidalga. Entonces, esta persona, pues lógicamente también para transmitir esa memoria y sobre todo para garantizarse también esa certeza, pues se gasta un dinero realmente importante y a partir de ahí pues hace un documento de grandísima calidad. También es una cosa curiosa porque si nos fijamos, el hecho de que las ejecutorias de hidalguía vayan con el tiempo, poco a poco, siendo cada vez menos vistosas, menos relevantes, menos importantes, es porque también el concepto poco a poco va diluyéndose y cada vez va teniendo menos interés. El hecho incluso de que a estas certificaciones, o sea, perdón, a estas ejecutorias le sustituyan las certificaciones de armas, yo creo que también es un síntoma, porque una certificación de armas no es una ejecutoria, ahí no estamos demostrando nada, no estamos probando nada, ahí estamos contratando a un señor que es un rey de armas que dice, ¿vale?, que un apellido pues tendrá estas armas y tendrá tal, y luego se buscan unos antecesores convenientemente míticos para que la persona pues pueda enseñarlo a sus amigos, vecinos, lo que sea, pero ya realmente sin mayor trascendencia legal. Muy bien. Bueno, pues ya por ir terminando, te traslado una última, no alargarnos ya, son solo 8:15. Has hablado antes de que había cierta movilidad entre los estamentos y la idea de que eran estamentos cerrados ha estado mucho tiempo, ¿no?, con un concepto muy presente. Y sin embargo, me ha llamado la atención eso, que has dicho que sin embargo hay movilidad entre los distintos estamentos. Una absoluta movilidad. Es decir, básicamente los recursos, el dinero, el prestigio, eso es lo que te permite ir a más, lo que te permite subir, ¿no? Es decir, yo eso lo he visto y lo veo constantemente en mi investigación. Es decir,
veo cómo, por ejemplo, me ciño a la Sevilla del 16-17, que es lo que yo realmente trabajo, ¿no? En la Sevilla del 16, los mercaderes descendientes de conversos perseguidos por la Inquisición consiguen solaparse y consiguen llegar al estatus del prestigio nobiliario. Una generación más tarde o dos, los mercaderes genízaros, que son los mercaderes fundamentalmente que provienen pues, de Flandes, de Italia y tal, son los que le toman el relevo. Y que son, pues muchos de ellos incluso serán los que compren los títulos de beneficio que se venderán con ocasión del matrimonio de Carlos II de Habsburgo, ¿no? O sea, que nos vamos a encontrar con una sociedad que no le interesa, digamos, estar cerrada, porque una sociedad cerrada es una sociedad que desaparece. Esta sociedad lo que quiere precisamente es permanecer, aunque los individuos vayan cambiando, vayan desapareciendo, pero lo que importa es mantener, digamos, el privilegio, el estamento, mantener el grupo, esa es la idea. Entonces, es mucho más porosa de lo que hemos pensado siempre. Es decir, siempre se ha pensado que era totalmente monolítica, que ahí no había ascenso ninguno, podía haber descenso, pero no había ascenso. No es así, mucho menos. El ascenso era tremendamente habitual, era muy frecuente. Pues estupendo. Pues yo creo que ya con esto lo vamos Muy a bien. dejar. Agradecerte, por supuesto, pues bueno, lo interesante de tu exposición y todas estas dudas finales que yo creo que también enriquece mucho más el tema de tu exposición. Y bueno, por nuestra parte, recordar a los asistentes que por ejemplo, esta conferencia de don Juan Cartaya Baños, pues estará disponible el viernes de la semana que viene en el canal de YouTube, Cultura RMR. De esta manera, pues subiremos ya las cuatro conferencias de este primer ciclo. Y les emplazamos a todos al segundo ciclo que ya tendremos entre el 22 de septiembre y el 13 de octubre. A este respecto, quisiera informarles que se abrirá un segundo turno de inscripción. Esto es debido al propio funcionamiento de la plataforma Zoom, que nos exige, digamos, que para el segundo ciclo que se va a celebrar, pues hay que volver a hacer la inscripción. Entonces, invitamos desde aquí a todos los interesados, aunque ya haremos también la publicidad en su momento, a que se vuelvan a inscribir si así lo consideran oportuno para el segundo ciclo. Se abrirá más o menos sobre el 21 o el 22 de agosto, abriremos el periodo de preinscripción, un mes antes, y bueno, de todos modos informaremos a través de todas las plataformas de comunicación, en la web, en las redes sociales y demás. Y por nuestra parte, nada más. También intentaremos también mantener informados a los asistentes también a través de mailing, ya que tenemos el mailing a través de la inscripción, pues por lo menos para informarles de la subida digamos, el que están disponibles las conferencias en el canal de YouTube y también de este nuevo plazo de inscripción para el segundo ciclo. De nuevo, darle las gracias al asistente y a ti, por supuesto, Juan, por tu colaboración y tu magnífica intervención. Muchas gracias a todos vosotros y a los asistentes, por supuesto. Muchas gracias. Buenas tardes. Hasta luego.